Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a una conversación más sobre eh, este programa que ya llevamos ya varios meses sobre psicología y espiritualidad. Eh, en el caso de esta ocasión, creo que es la primera vez que lo hacemos en dos partes. Rosy, buenas noches, bienvenida. Lo hacemos en dos partes. Normalmente se hace en una sola parte, pero el tamaño de esta lección, el tamaño de esta sesión así lo ameritaba. Y es una serie de conversaciones que vamos hablando sobre diferentes aspectos del ser humano, pero desde una perspectiva muy interesante que integra, yo diría que lo mejor de una psicología universal y lo mejor de un enfoque espiritual también universal. Eh, y nos da como resultado este trabajo, creo que en lo general podemos decir que es un lenguaje accesible, a diferencia que muchas veces muchos modelos psicológicos tienen un lenguaje muy propio. Eh, Rosmar, buenas noches, un gusto oírte, dice, igualmente, mi querida Rosa María, creo que creo que es Rosa María de, de naturopatía, ¿verdad? Ahí me lo pone si es así. Y bueno, pues esta es una lección más. Sí, sí es ella. Qué amor, gracias. Este, y vamos hoy a continuar con esto. Vamos a hacer muy breve un repaso, no grande, pero muy breve de lo que cubrimos la vez pasada. Desde luego veremos de cuál es el objetivo de esta, de esta presentación. Y dice, es guiar a participantes en la comprensión y la práctica de estrategias diarias que fortalecen la conexión con una guía interna. Hemos estado hablando de este concepto de que todos tenemos de alguna manera cierto lugar, que esto de alguna manera lo dicen todas las grandes tradiciones religiosas y espirituales, más o menos, de un lugar, un espacio que nos guía, ¿verdad? Que tiene sabiduría, que tiene conocimiento. Y de esta manera fomentar una transformación continua que nos permita vivir en armonía y plenitud, ¿verdad? Muy bien. Em, la vez pasada dimos también esta visión general, que era la naturaleza de las leyes espirituales y su impacto en la felicidad. Después, identificando y desenterrando las raíces del miedo, ahí fue donde nos quedamos. Luego viene la sección 4, que es superando dificultades y abrazando una vida plena. Y por último, algunas prácticas diarias para mantener armonía y felicidad. Eh, Repito, esto es muy de general. Por favor, pueden ustedes referirse a la conferencia grabada que también no la hemos compartido, pero se las voy a compartir ya. Entonces, a grandes rasgos lo que vimos es eh, cómo a través de podemos superar dificultades que se presentan en nuestras vidas y cómo prácticas diarias como la meditación, el autoanálisis, la oración, la gratitud, nos ayudan a mantener este equilibrio. De eso lo hablamos. Y comenzamos hablando de las leyes espirituales. No todas las leyes espirituales, hablamos de tres leyes espirituales, ¿verdad? Hablamos primero, bueno, obviamente, que son inmutables, que son universales, que están interconectadas. Y de tres ejemplos que exploramos, estas las vamos a ir a lo largo de toda esta serie profundizando, no solo estas tres, otras leyes, porque hay muchas leyes, no hay una sola ley. Hablamos de la ley de karma, una ley de atracción, una ley de equilibrio y armonía, y cómo estas leyes también se relacionaban y cómo aplicaban a nuestra vida diaria y cómo debemos empezar a practicar esta reflexión cotidiana de qué tanto las tomo en cuenta, ¿verdad? Hablamos entonces pues de esto de una manera muy práctica, cómo estas leyes influenciaban de manera práctica
decisiones, emociones, relaciones y la importancia de tomar en cuenta estas leyes, de alinearnos con estas leyes, porque el alinearnos nos llevaba a la armonía, la paz y la felicidad, y el de alguna manera no observarlas, no considerar estas leyes, pues nos llevaba al opuesto, ¿verdad? Muy bien. Hablábamos también que no son solamente como conceptos abstractos, sino son cosas muy prácticas y muy reales, y que afectan todos los aspectos de nuestra vida constantemente. Dimos ejemplo de cómo impactaban estas leyes nuestra mente, nuestras emociones, nuestras respuestas, nuestras relaciones interpersonales. Repito, no vamos a detenernos porque si no sería repetir todo lo que ya vimos, pero cuando les compartamos la liga de la conferencia pasada, pues podrán seguirlo con mucho cuidado, eh, estos efectos, ¿verdad? Y también hablamos de vivir en sintonía con esas leyes espirituales, que ser coherentes con esas leyes espirituales. Y hablamos de los beneficios que esto tenía, cuál es el beneficio, por ejemplo, hablamos también, nada más para ponerlo en contexto, hablamos de la ley, la regla de oro, que de alguna manera resume muchas de estas leyes, que significa tratar a otros como quiere ser tratado, y alguien nos hablaba inclusive de la regla de plata, no trates a otros como no quieres ser tratado, ¿verdad? En fin, bueno, y después entramos al miedo. Eso es lo que empezamos a ver, ¿verdad? Que estos miedos, que eran eh, originarse en la infancia y cómo iban ligados a la crítica o la falta de amor. Y hablábamos un poquito de por qué de esto, hablamos que era porque eh, la experiencia de infantes, de bebés, el amor lo experimentamos como algo biológico, es decir, el ser recibidos en el mundo, el ser em, amamantados, el ser cuidado de que no tengamos un accidente, em, el ser guiados, en fin, toda una serie de características que pasan en nuestros primeros años de vida en la infancia. eh, para el bebé no solamente lo experimenta como algo puramente transaccional, no es como el que bebé que dice o siente, ah, bueno, mi mamá es mi mamá y por la ley tiene que darme de comer y entonces, y si no lo cumple, pues entonces puede que vengan los del DIF y le quiten a su bebé. No, sino lo vivimos como esto es amor. Entonces, de ahí viene esta confusión o este colapso entre amor y sobrevivencia, amor y sobrevivencia. Por eso decíamos en esa ocasión que muchas veces, ay, perdón, creo que no empecé a grabar o sí estoy grabando, perdón, nomás déjenme. Sí, ¿verdad? Empecé a grabar, se está grabando, que de pronto aquí no me aparece. Sí, sí se está grabando. Está grabando. Ok, gracias. Es que normalmente me aparecería una señal aquí y por alguna razón no me está apareciendo. Gracias, gracias. Entonces decíamos que de ahí viene esta cosa que tenemos de adultos, de cuando perdemos una relación, nos abandonan o nos separamos, algunos experimentan sensación como de muerte. ¿Y por qué poesías y canciones de que sin ti me voy a morir, que sin ti no sobrevivo, que están llenas en la música popular, pues viene de ahí? Y no el que está cantando es un adulto, sino está cantando la conciencia del infante, del bebé, de que sin ti me muero, ¿verdad? Desde allá viene. Entonces, estos miedos, muchos de esos miedos, desde ahí vienen también, ¿verdad? Eh, ¿Qué más dijimos? Bueno, estos miedos afectan decisiones y acciones. Y algo más importante, no solamente son miedos conscientes, porque ese es el otro punto. A lo mejor conscientemente tenemos miedo a cosas muy específicas. Por ejemplo, tenemos miedo a perder el trabajo y somos conscientes de ello, o miedo a andar en ciertos lugares en la calle, en ciertas horas, ciertos lugares. A lo mejor somos muy conscientes de ello,
pero no somos conscientes de estos miedos, perdón, la redundancia, de los miedos inconscientes, ¿verdad? Que los miedos inconscientes, em, solo tenemos que voltear a nuestro alrededor y ver dónde están nuestros límites de vida, nuestros límites materiales, nuestros límites psicológicos, nuestros límites profesionales, nuestros límites espirituales, para saber que donde terminan nuestros límites, ahí empiezan nuestros miedos, ¿verdad? Entonces, esos son los más importantes que hay que ver. Eh, mm, por ejemplo, vamos a retomarlo aquí, aunque quizás esto ya lo habíamos visto un poquito, pero vamos a retomarlo aquí. Y hablamos de cómo hay un ciclo de miedo y cómo se reproducen estos patrones negativos, ¿verdad? Entonces dice, justamente estos miedos no abordados, inconscientes que decíamos, perpetúan un ciclo de reactividad que refuerzan patrones negativos en nuestra vida. Por ejemplo, miedo a un fracaso, miedo al fracaso. ¿Qué hacemos ante miedo al fracaso? Pues no nos arriesgamos, no nos atrevemos, no tomamos la decisión de ir adelante. Decíamos que estos miedos terminan afectando nuestras decisiones. Y entonces, con esto confirmamos nuestra creencia de que no somos capaces de tener éxito y nos atrapa o nos deja en un nudo, en un enjambre de autolimitación y de sufrimiento, ¿verdad? Por eso es tan profundo esta emoción. Entonces, reconocer estos miedos, y repito, no es como que reconozco lo que estoy sintiendo, es reconozco mis límites y dónde no estoy yendo más allá de mis límites, ¿verdad? Entonces, uno de sus primeros formas de irlo resolviendo, Rosy habla aquí de miedo a estar solos, desde luego, no tantos miedos. La vez pasada hablamos de muchos de estos miedos precisamente. Hablábamos de miedo a la muerte, miedo a la vida, porque normalmente si le tengo miedo a la muerte, vivir implica morir. Entonces empiezo a vivir de una manera retraída. Hablamos de miedo al fracaso y miedo al éxito. Hablamos de miedo al amor y miedo a la soledad. Hablamos de miedo al placer y al dolor. O sea, de verdad que los miedos humanos inconscientes son enormes. Bien. Entonces decíamos que esto con un proceso de autoconocimiento y que es clave para superar estas limitaciones y vivir de una manera más auténtica. Rosy dice, miedo a lo desconocido, desde luego, desde lo desconocido, ¿verdad? Hay una frase en inglés que dice, ignorancia bendita, ¿verdad? Porque a veces cuando empezamos a tener conocimiento, pues nos genera una serie de efectos también. Eh, Aquí habla Elena, que le ayuda mucho con este tema, un libro que se llama El plan de mi alma. No lo conozco, Elena, pero gracias por compartirlo. Ahí está para que todos lo vean y si alguien de pronto lo quiere anotar y buscarlo, pues adelante. Entonces, bien, decía, ¿cómo vamos a trabajar con estos miedos? Entonces, uno de ellos es la autoobservación y la reflexión personal. La autoobservación en los términos generales es fundamental para vivir una vida de conciencia. Eso lo decía Gurdjieff y Uspensky, la autoobservación como un camino, como un principio de evolución. Y desde luego ya decíamos que Sócrates decía, una vida que no es examinada no vale la pena vivir. Entonces, estar observando nuestros pensamientos y nuestras emociones sin juzgarlos, muy importante. Esto es lo que normalmente hoy día se le conoce con mindfulness, que no tiene nada de nuevo. Esto es una práctica, de hecho, mindfulness en el mundo occidental, en la época contemporánea, lo trajeron o lo sacaron hacia el mundo académico algunos psicólogos que conocían budismo, que sabían de budismo, y empezaron a aislar esa parte específica del budismo que tiene que ver con la autoobservación, sin juicio, y de ahí se empezó a crear este tema del mindfulness o que se traduce como atención plena.
pero no era exclusivo de él. Había en otras tradiciones y otros grupos espirituales esta práctica. Pero sigue siendo muy vigente y muy importante, ¿verdad? Y muy importante el no juzgarse. Entonces, podemos anotar estas observaciones en un diario, ¿verdad? Y empezar a observar patrones recurrentes que revelen miedos, justamente. ¿Dónde está el patrón recurrente? Repito otra vez, va a ser en los límites, donde no estás queriendo ir más allá, donde no quieres arriesgar, donde no quieres exponerte, donde no quieres tomar un lugar más allá. Y por el otro lado, una reflexión guiada que lleve a cuestionarnos sobre la naturaleza de estos límites, de estos miedos, y que nos ayude a enfrentar directamente y por qué nos limitamos en lo que sea. ¿Por qué nos limitamos a tener algo más, ser más, poder más, querer más? ¿Verdad? ¿Dónde están esas limitaciones? Y no estoy hablando de una avaricia, no estoy hablando de una ambición irracional, estoy hablando sobre todo de nuestro potencial humano. Imagínense, por ahí hay una frase muy hermosa de una mujer que se llama Marianne Williamson, erróneamente este, am, atribuida a Nelson Mandela. Y digo erróneamente porque Nelson Mandela la saca de Marianne Williamson, nada más que Nelson Mandela pues era mucho más famoso cuando él la cita y algunos se la atribuyen. Se las voy a leer, la voy a leerla de aquí. Dice aquí, fíjense su cita. Dice, nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos, más allá de toda medida. Lo voy a repetir. Por favor, sintamos esta frase. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos, más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que nos asusta. Vuelvo a repetirlo, es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante o precioso o talentoso o fabuloso? Más bien la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eh, si eres hijo del universo, no hay nada iluminador en encogerte, eh, en hacerte pequeño, para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo y al liberarnos de nuestro miedo, al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Entonces, cuando hablo de esto, bueno, sí, para algunos también puede ser algo en el mundo material, el tener algo más material que lo que tienes hoy día. Está bien, pero me refiero sobre todo a esta parte de nuestro potencial humano. Muy bien. Aquí, entonces la meditación o la parte especialmente de atención plena que decíamos de observar las cosas sin juicio, nos ofrece un espacio seguro para explorar y observar nuestros miedos sin reaccionar a ellos, ¿verdad? Al enfocar la mente en el presente, podemos permitir que estos medios surjan y de una manera controlada, de una manera consciente, y poderlos examinar con toda claridad. Entonces, practicar estas técnicas de mindfulness a través de respiración y observar nuestras emociones, dejarlas fluir, podemos ver estas emociones en lo general, en este caso los miedos,
Y en el momento que aparezcan, permitirlos que se manifiesten, que existan, dejarlos ser y entonces manejarlos de una manera consciente y calmada, ¿verdad? Otra posibilidad es hacer un trabajo terapéutico con alguien experto en eso, que te acompañe, que dé un espacio de no juicio, un espacio donde puedas, eh, a través de un proceso de preguntas y en un entorno emocional, energético, de respeto, ayudar a que esos miedos emerjan, ¿verdad? Y los puedas confrontar. Y de esta manera después explorar, pues, cuáles son los pensamientos detrás de esos miedos, por qué te tienes limitado de esa manera, por qué no creces en tu potencial. Y entonces de esta manera poderlo sacar. Otra forma paralela a esto es las terapias expresivas, es decir, técnicas, sobre todo técnicas como por ejemplo el arte, la arte terapia, para salirnos del mundo de la razón, porque la razón trata de mantener controlado y justificar. ¿Por qué? ¿Por qué mantenerte ahí? Porque la mente lo que más le importa es la sobrevivencia. O sea, a tu mente en lo general no le interesa tu crecimiento espiritual, tu crecimiento personal, no le interesa tu iluminación, no le interesa. Es más, lo ve, es casi la antítesis. La mente lo que le importa es que no te duela, ¿verdad? Y que sobrevivas. Está bien. La mente era su función y ha sido su función durante muchos años. Pero lo que ocurre hoy día es que ya muchos de estos, vienen esas confusiones de que no nos atrevemos a ciertas cosas porque tenemos miedo a la sobrevivencia, cuando en realidad tu sobrevivencia no está en peligro. Hay momentos que sí está en peligro, ¿verdad? Hay ocasiones que sí está en peligro. Hace unos meses conocí a una chica de un novio, prácticamente la secuestró, la amenazó con un arma, pensó que ya no iba a salir, se pudo escapar, pero ahí su vida estaba en peligro, eso sí lo justificaba ese estrés, pero ya la mayoría de nosotros, nuestros miedos no tienen que ver con una sobrevivencia, no tiene que ver con una vida que está amenazada, a lo mejor tu estatus está amenazado, pero la supervivencia difícilmente, pero no lo reflexionamos, no lo pensamos. Vivimos con el miedo, lo vamos dejando ahí y va comiéndonos, nos va deteniendo, va apoderándose de nuestra vida, ¿verdad? En ese sentido, les anuncio que para los que viven en la Ciudad de México, de la misma manera que tenemos los grupos de constelación y el grupo de Gestalt 2 veces por mes, a partir de enero, si todo va como planeado, ya está prácticamente aprobado, vamos a tener 2 veces por semana también los sábados por la mañana grupos de arte terapia o de arte transformacional, donde precisamente nos salgamos de esta mente y empecemos a través de muchas técnicas, muchas prácticas no racionales, a expresarnos y a expandirnos, y esto tiene un impacto enorme en nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien. También existen las técnicas energéticas o corporales, también que nos pueden ayudar. Eh, Hablamos de técnicas como yoga, hablamos de otras técnicas de psicoterapia corporal, algunos conocerán técnicas de bioenergética, reikianas, etcétera, ¿verdad? Pero simplemente el bailar ya nos saca de nuestra mente. Mucha gente de nosotros nos encanta el baile porque nos salimos de nuestra mente. Para algunos la sexualidad es eso, es una forma de salirse de la mente y por eso alguna gente hasta se obsesiona con la sexualidad, le gusta tanto la sexualidad. Algunos dicen que una de las razones es porque el orgasmo la experimentamos mucho como el momento que la mente se detiene, es un momento donde no hay mente, ¿verdad? Entonces, esas técnicas también nos van liberando. Pero por el otro lado, pues decíamos, hay miedo a la sexualidad, porque tenemos miedo al dolor, pero también tenemos miedo al placer, porque el placer, como en el caso del orgasmo, es un momento de perder control. Otro de los grandes miedos que también mencionaba la vez pasada es el miedo a la locura. Muchas cosas que tienen que ver con perder control como la locura, como el orgasmo,
de alguna manera la muerte, el amor, enamorarse, nos dejamos, caemos en el amor, ¿verdad? Nos enamoramos, es perder cierto control. Entonces, esas cosas nos van deteniendo, nos van deteniendo, y no solamente nos detiene con respecto, nos detiene en respecto a toda nuestra evolución espiritual. Entonces, eh, las técnicas energéticas, técnicas corporales, nos pueden ayudar también en ese sentido. Desde luego tenemos también muchas otras prácticas, prácticas espirituales, tenemos sanaciones energéticas, muchos de ustedes las conocen porque van liberando la energía. O sea, el miedo es una emoción, pero también es una energía. Entonces hay técnicas que liberan, tenemos cosas como el Reiki, otras técnicas, y desde luego también hay técnicas de meditación, como visualizaciones que nos ayudan a imaginar y enfrentar miedos. Hace poco daba un curso yo sobre resiliencia y justamente hablábamos sobre esto, ¿verdad? De imaginar estos momentos y cómo los habíamos enfrentado, y es una manera de ir trabajando. Entonces, vamos a comprender pues que este miedo, como lo debemos venido diciendo, pues es una barrera. Limita nuestro crecimiento personal y espiritual. Repito, no solamente es el miedo consciente, es el más peligroso, es el miedo inconsciente, pero ¿cómo lo vemos? No es porque lo sintamos o porque lo podamos tocar, pero por sus efectos. Como pasa con muchísimas cosas en el universo, hay muchas cosas que en la ciencia y lo dije también en la sesión pasada, la sabemos no porque podamos verlo o tocarlo, sino por sus efectos. Hablamos del magnetismo. El magnetismo no es como que lo agarramos y lo vemos, pero sabemos que es un campo y sabemos sus efectos. Sabemos todos que si ponemos una, am, eh, por ejemplo, un, una brújula, eh, va a orientarse en un sentido u otro. ¿Por qué? Porque va a hacer resonancia con el campo energético de la Tierra, ¿verdad? Entonces, y decíamos que ese miedo nos mantiene en las zonas de confort. Y podemos hablar que tenemos muchas zonas de confort, no una sola zona de confort. Podemos tener una zona de confort con respecto a nuestra sexualidad, una zona de confort con respecto a nuestras emociones, una zona de confort con respecto a nuestra capacidad intelectual, una zona de confort con respecto a nuestra espiritualidad, una zona de confort con respecto a nuestra creatividad, en fin, zonas de confort que tenemos, que nos sentimos cómodos dentro de ciertos límites, pero ciertos límites más allá ya no nos atrevemos. Ahí están nuestros miedos. Y esa es la forma en que nos limitan, ¿verdad? Entonces, esto nos hace que nos desconectemos con nuestra vera esencia, que es lo como le dije hace rato, no estamos hablando nada más de miedo a la oscuridad, estamos hablando de miedo a nuestra grandeza espiritual, a nuestra luz, a nuestros niveles más amplios de conciencia. Y entonces tomamos decisiones que están basadas en la evitación de ese dolor o en ese imaginario dolor que podemos tener, ¿verdad? En lugar de basada en nuestros deseos profundos, en nuestros anhelos profundos de llegar y de expandir nuestra ser, nuestra conciencia a todo nuestro potencial, a todo lo que da nuestra vida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué beneficio nos trae? Pues enfrentar, ver cara a cara, superar estos miedos que puedo tener en diferentes áreas, pues es justamente eh, desactivando ese poder que tiene como nosotros, danos espacio a permitirnos experimentarlos, a conocerlos y empezar a descubrir que mucho es nuestra imaginación, y ir descubriendo otros niveles de paz, de amor, de verdad. Y con esto vámonos reconectando con nuestro propósito personal. Por eso la importancia de esto. Si no, empezamos a vivir una vida vacía y sin sentido. Y claro, es sin sentido porque la tenemos detenida del destino que tienen nuestras almas, nuestra conciencia de crecimiento, de expansión, ¿verdad? Y entonces nos pone en contacto con nuestros verdaderos valores y con nuestras verdaderas aspiraciones. Y no me refiero aquí que también puede ser tus verdaderos valores o aspiraciones materiales. Bien, por eso, pero me estoy refiriendo a tus valores y aspiraciones de tipo espiritual, ¿no?
Muy bien. Eh, ¿Esto qué va creando? Pues va creando un proceso de transformación personal, ¿verdad? Un proceso de crecimiento espiritual. Es decir, en la medida que vamos superando estos miedos o límites, vamos, vamos abriéndonos un camino y vamos creciendo. Por eso se habla de crecimiento, porque vamos expandiendo esos límites, ¿verdad? En la medida que enfrentamos esos miedos, nuestras capacidades van creciendo también. Y poco a poco nos vamos acercando a nuestra verdadera esencia, que es este ser que tiene un potencial enorme de ser, de unirse, de integrarse, de conectarse con todo el universo, con toda la vida, ¿verdad? Y entonces nuestras decisiones no están guiadas por el miedo, porque las decisiones guiadas por el miedo nos van a limitar. ¿Cómo justifico el cómo no? Porque la mente es lo que va a hacer. Y más bien van a estar guiadas por el amor y por el propósito, es decir, por un sentido hacia el mundo, hacia el exterior positivo, en lugar del miedo. ¿Bien? Y es donde entra también el poder transformador de el osar, la importancia del osar, la importancia de esa valentía. Esta es la auténtica valentía, o sea, o la valentía profunda, ¿no? No, no sé, no otras valentías de, este, híjole, no quiero ser crítico porque voy a caer en algo y desviarnos. No, hablemos en ese sentido, ¿no? Este, esta importancia que tenemos los seres humanos de, de actuar con arrojo, de actuar con valentía ante cosas que valgan la pena. Y las cosas que valen la pena es empezar a ver mis propias limitaciones, ¿cierto? Este, eh, como parte de un amor propio que tengo, ¿verdad? Y que quiero vivir una vida libre o más libre y liberarnos de las cadenas del miedo. Estas límites son cadenas, son limitaciones, son barreras que ponemos en nuestras vidas. Entonces, valentía, este arrojo, este osar, no solo va a transformar nuestras vidas de una manera positiva, sino también va a transformar nuestras relaciones y nos va a permitir ser más auténticos. ¿Qué quiere decir más auténticos? Realmente honrar ese impulso que tenemos los seres humanos hacia la grandeza de nuestra conciencia, hacia la grandeza de nuestro ser, hacia la grandeza de tener unas relaciones cada vez más conectadas con los demás, con el mundo, con la vida, con Dios, ¿verdad? Eso. Pero para eso necesitamos ese valor, para ir trascendiendo esos límites, esas barreras que tenemos. Entonces, superar este miedo es un proceso continuo porque no es como que, ya lo hice hoy, ya pasé esta barrera, ya no hay barreras, ya logré mi máximo potencial. No, esto es prácticamente un estilo de vida, es una forma de ser. Constantemente habrá que ir pasando estas nuevas barreras. Es por eso, es como un proceso constante de muerte y renacimiento, un proceso constante de iniciación, ¿verdad? Entonces, como decíamos hace rato, uno de tus primeros pasos es identificar el miedo específico, aquel que te limita en vivir un aspecto de la vida, ¿verdad? Tomar acciones concretas, que es verlo, es examinarlo, es de alguna manera desactivar esos procesos mentales que te hace darle poder a ese miedo para tomar decisiones que te mantengan en esa prisión, en ese encadenamiento, en esa cárcel, ¿verdad? Y avanzar hacia una vida más libre, más auténtica, para que liberes tu potencial, ¿verdad? Todo el potencial, decíamos, espiritual, de amor, de verdad, intelectual, emocional, que es lo que realmente deseas, porque es quien verdaderamente eres tú. Esa es tu verdadera naturaleza, esa es tu verdadera esencia, ese máximo potencial. Muy bien. Entonces, y en todo esto, ¿qué rol tiene esta guía en este camino de transformación? Entonces,
emprender un camino de transformación, este camino de ir superando estos miedos con arrojo, con examinación, con a veces apoyo de alguien más que te ayude en ese proceso, en fin, todo esto que decíamos es desafiante, es desafiante. ¿Por qué? Porque decíamos, tanto tu biología como tu mente, lo que le interesa es sobrevivir. Y está bien, porque sin la vida no tendríamos la oportunidad de seguir evolucionando nuestra conciencia. Entonces, es una paradoja, pero por un lado, la fuerza de vida, tenemos que cuidar la vida, pero por el otro lado, la fuerza de la evolución, tenemos que morir, pero morir en cuanto a nuestra mente, en cuanto a los pensamientos limitantes, para constantemente estar naciendo a nuevas formas de ser, a nuevas formas más expansivas de vivir la vida. Entonces, em, por lo mismo, sería fácil perder la objetividad, ¿no? Entonces, la guía externa ofrece una perspectiva diferente y apoyo para conectarnos con esas verdades internas y también para ver los patrones limitantes. Muchos de nosotros, si no tuviéramos, no formáramos parte de un grupo, no tengamos un maestro espiritual, o en algunos casos, alguien con un nivel mayor de conciencia, simplemente estamos diciendo, difícilmente daríamos esos pasos. Entonces, tener mentores, tener maestros espirituales con algo de experiencia, ¿verdad? Nos pueden ayudar, pueden ser estos faros de luz que nos ayudan a evitar obstáculos necesarios, nos ayudan a mantener el rumbo. Y desde luego, las enseñanzas espirituales, un poco como las que estamos viendo aquí en este momento, pues transmiten una sabiduría universal y que van guiando nuestro camino, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos guías espirituales, que también podríamos llamarles como ángeles o seres de luz, ¿verdad? Porque tienen luz y conciencia y esto en un sentido metafóricamente hablando, no me extiendo mucho, pero normalmente, fíjense interesantemente, la luz, metafóricamente hablando, si bien es cierto que tenemos una luz física, existe una luz física por la cual nos vemos y vemos todo lo que nos rodea. También existe la luz como metáfora. Y es una metáfora enormemente precisa porque inclusive, fíjense bien, prácticamente todo lo que conocemos del universo, todo el cosmos, el universo, es gracias a la luz. Porque si sabemos que existen estrellas, si sabemos que existen galaxias, si sabemos a qué distancia están, si sabemos que el universo empezó con una explosión y hace cuánto tiempo empezó, es porque hemos tenido, tenemos la capacidad de medir esa radiación que ocurrió hace cientos o miles de años, que hoy la recibimos. ¿Por qué? Porque pasa como cuando vemos estos juegos artificiales y vemos que vemos la explosión, ¿verdad? De la luz y luego un momentito después, un segundo, medio segundo, 2 segundos, depende, escuchamos el trueno, ¿cierto? Porque la luz y el sonido viajan a diferente velocidad. Bueno, la luz tiene un tiempo, entonces cuando hablamos que una estrella está a 1000 años luz, literalmente lo que estamos viendo en el cielo es la luminosidad que esa estrella envió a la Tierra hace 1000 años, no donde está ahorita y no la luz que está enviando en este momento, porque va a tardar 1000 años en llegar a la Tierra, ¿verdad? Entonces, lo que conocemos del universo es gracias a la luz, ¿verdad? Es una cosa muy interesante. No voy a meter más en detalles en eso, pero es una metáfora hablar de eso. Entonces, estos guías nos ofrecen protección, orientación y establecer una conexión con ellos requiere apertura, requiere receptividad. Y esto nos permite recibir intuiciones y señales que ayudan a nuestro camino. Y en ese sentido están tanto los seres de carne y hueso, ¿verdad? Que pueden aportar, pero también está, pues,
eh, maestros espirituales o Dios mismo, que algunos podamos tener una relación directa con lo divino y podamos tener una comunicación con lo divino. Y si no crees en ello, nada más te pido que seas paciente, que no te cierres y que quizás conforme vayamos en este proceso, te vayas abriendo esa posibilidad. Algunos nacemos, crecimos con esta firme convicción y no tenemos la menor duda de que hay una, hay un ser superior, y que hay una comunicación directa, de maneras propias, y hay algunos que no, algunos que a lo mejor lo quisieran tener, no lo dudan, pero no saben cómo, y también hay seres que a lo mejor dicen eso no existe, no es cierto, y está bien. Aquí no intentamos que todos pensemos igual y todos creamos lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, pero sigamos avanzando, vamos a ver qué le puede sacar de valor todo esto. Y lo vamos a ir profundizando, desmenuzando poco a poco. Además, esta no es nuestra única sesión, ya hemos tenido anteriores, hemos ido construyendo estas ideas y al cabo de otras sesiones se irá desarrollándose también. Entonces, decíamos que hay estas guías exteriores, ¿verdad? Que está en forma de mentores o de enseñanzas que proporcionan cierto impulso necesario para la transformación, ¿verdad? Y también tenemos, perdón, y que también ofrecen un soporte, un apoyo, una cierta dirección a lo largo del proceso y que nos ayuda a mantener enfoque y claridad. Y esto puede ser muy variado, puede ser desde, como decíamos, un mentor, un coach, un maestro espiritual, una persona, un abuelo, un padre, o inclusive a lo mejor otras cosas, si a lo mejor tienes ya más desarrollada tu intuición, ya y empieza a entrar otra parte donde pueden ser señales que ves en el universo y que de alguna manera a tu conciencia le habla, ¿verdad? Pero también tenemos una parte interna, y esto lo hemos hablado en sesiones anteriores, ¿verdad? Decíamos que casi todos hemos tenido ahora que están ahorita aquí en México estos huracanes, hablábamos de cómo existe esta metáfora de, de, de un espacio, y que muchas tradiciones espirituales hablan de un espacio y lo hablan así, como una casa, como un espacio interno, ¿verdad? Y me recuerda el centro del huracán. A muchos de ustedes han oído hablar que en los huracanes hay como un espacio, un hueco, dependiendo del tamaño del huracán, hay un tamaño de un centro donde, a pesar de que en todo el exterior o todo el resto del huracán es una vorágine y con vientos rapidísimos, hay un núcleo donde hay un silencio muy profundo. Algunas gentes inclusive se hablan creo que hasta hay una o dos películas sobre esto, como cazahuracanes. Son gente que andan buscando este centro de los ciclones o los huracanes, porque es una experiencia para algunos casi mística estar ahí. El silencio, la paz que dicen que hay. Algunos que hemos estado en situaciones en diferentes momentos, por ejemplo, en la nieve, ¿no? Cuando cae la nieve. Muy interesante lo que pasa antes de la nieve. Yo me acuerdo, viví 20 años en Nueva York y había personas, los más sensibles me hablaban 2 o 3 días antes, cómo se agudizaban algunos de sus conflictos. Luego 1 o 2 días antes, otros más, y no había cambiado nada, nada había cambiado. Pero lo que sí había cambiado eran las condiciones electromagnéticas del entorno, eh, que culminaban en una gran tormenta de nieve. Y luego venía la tormenta de nieve y entonces algunas gentes experimentaban mucha paz, mucha tranquilidad después de la tormenta de nieve. Están estos cambios electromagnéticos que se viven de cierta manera, los que son más o menos sensibles. Alguna gente de los que están escuchando dirán, ¿quién sabe de qué está hablando este hombre? Pero también hay otros que dicen, yo pensé que yo era el único o la única, o ahora me hace sentido, o cosas por el estilo.
Bueno, de la misma manera que en el mundo físico existen esos espacios, ¿verdad? En la naturaleza, digámoslo así, esos momentos o esos espacios. Algunos lo viven en el equinoccio, otros lo viven a las 6 o alrededor de las 6 de la mañana al amanecer o a las 6 de la tarde al atardecer, en esos momentos de equilibrio, ¿verdad? De la luz y la oscuridad, o etcétera. De la misma manera, algunos en medio de los momentos más críticos hemos podido accesar en nuestro propio ser, en nuestro corazón o nuestra mente, en alguna parte de nosotros internamente, un lugar de mucha calma, de tranquilidad, de paz, ¿verdad? Y ese lugar es el espacio donde viene mucha de la sabiduría. Eh, por eso algunos necesitamos tiempo para alcanzarlo. Algunos lo pueden accesar rápido y fácilmente porque tienen alguna práctica. Otros nunca lo han tenido y otros lo han tenido ocasionalmente y otros están en un proceso de irlo accesando constantemente. Porque ese es un espacio de mucha luz, de mucha sabiduría, ¿verdad? Es el que de pronto cuando lo escuchamos sabemos, ¿verdad? Hay muchos de nosotros hemos por momentos sabido que algo iba a salir mal, no nos escuchamos y sale de acuerdo a lo que sabíamos. Hay, sobre todo, lo he visto quizás más con mujeres que hombres que tienen más acceso y que luego han dudado de esa sabiduría interna y que de pronto hay un punto después de algunos años, así me lo han manifestado, que dice, yo ya lo sabía y no me escuché, y de ahora en adelante me voy a escuchar, ¿verdad? Entonces, eh, este equilibrio entre la guía exterior y la guía interior, esta relación, son muy importantes, ¿verdad? Desarrollar, por un lado, esta guía interna, esta intuición, y por otro lado, equilibrarlas con esta guía externa. Y teniendo los dos se vuelve una cosa muy poderosa, muy poderosa. Vivimos en un mundo que ya le pusieron por ahí unas siglas en el mundo de los negocios, que es... em, este, usan las siglas VUCA, que es volátil, am, este, eh, déjenme recordar, complejo, ambiguo y hay otro nombre que más me falta ahí, ahorita lo tenía y se me fue, pero es un mundo cada vez complejo, ambiguo, volátil, bueno, debo usar una palabra porque no encuentro la otra, confuso, ¿verdad? Este, y la intuición cada vez se vuelve más importante. En los mundos de liderazgo y de negocio, de empresarios, donde yo he trabajado muchos años, em, ya hablar de desarrollar la intuición y todo esto cada vez se vuelve cada vez más normal y más común. Bien, entonces, eh, eh, ¿cómo es esto también de que en la medida de que vayamos desarrollando esta capacidad de nuestra guía interna, ¿verdad? Podamos cada vez confiar en nuestra guía interna y esa conexión con ese ser superior? Porque ese punto es justamente ese ser superior y ese lugar donde conectamos, ¿verdad? Entonces, esta intuición es una forma pura de guía interna y la cual nos puede dirigir hacia decisiones alineadas con nuestro propósito, ¿verdad? Eh, Coincide con lo que hablamos al principio de estas conferencias también, que hablamos de cómo es una felicidad duradera. Decíamos que una felicidad duradera es cuando aquello que deseamos no termina con nosotros, no es como, yo deseo esto y ya, se queda conmigo. No, lo deseo, pero de alguna manera este deseo es porque lo quiero compartir. Mónica dice hiperconectado. No entiendo, es una pregunta, Mónica, no sé si es una... Buca. Fíjate que no, la U es la que estaba buscando, pero hiperconectado también es otra, aunque no en el sentido de hiperconexión, ¿verdad?
Este, yo creo que ahí viene en un sentido de, de exceso de información quizás, y exceso de información, muchas veces deformada, ¿no? No, la U es bueno, ahí si alguien la encuentra, busquen Buca, como tú la pones, Mónica, y la que ando buscando es la U. La U es la traducción. Pero muchas gracias, Mónica, por el apoyo. Muy bien. Entonces, el propósito, decíamos que el propósito es que si quiero algo para mí solamente y se detiene conmigo, es un espíritu, una felicidad que no dura. La felicidad que dura es cuando yo trabajo por algo, llega a mí, pero se va a compartir, ¿verdad? Conocimiento que llega a mí y lo comparto, dinero que llega a mí y lo comparto, alegría que llega a mí y la comparto, ¿verdad? Conocimiento que comparto. O sea, este compartir es lo que hace que esta felicidad se haga duradera, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuáles son los beneficios de confiar en esta guía interna? ¿Verdad? Bueno, es eh, vivir de manera más auténtica. ¿Qué quiere decir más auténtica? Pues vivir de acuerdo a lo que estamos diseñados los seres humanos. Ah, incertidumbre, exacto, uncertainty. Gracias, incertidumbre. Sí, entonces tenemos un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esas son cuatro características. Y tú le añadiste hiperconectado. Esa no la conozco, pero seguramente es alguien más le añadió esa dimensión. Bueno, seguimos aquí entonces de vivir de manera más auténtica para que refleje quién somos de manera auténtica. O sea, estas ideas muchas veces de que yo soy, por ejemplo, o sea, que yo soy, vamos a suponer, no sé, mi profesión, la que sea, pues esa es la profesión que hago, pero profundamente, profundamente, soy algo más que eso. No soy mi profesión. O sea, en esencia todavía soy un humano, soy un ser, soy parte de la naturaleza, soy parte del cosmos, parte de la vida. O sea, hay cosas mucho más profundas que la profesión que tengo. Dice María Dolores, dice, disfruto escribiendo relatos eróticos sin haberlos vivido. Son relatos intensos, perdón, y sin llegar a la pornografía. Ok, bueno, suena que te das espacio a expresarte, María. Muy bien, eso es la idea. Que tengamos, y gracias por la valentía de compartir además, ese quehacer que haces, ¿de acuerdo? Si parte de eso, de esta nueva era, es esta libertad de expresión y esta libertad de, de explorarnos como seamos y aceptarnos como seamos. Bien. em, entonces, reflejar lo que somos y que lo que realmente valoramos. Entonces, esta coherencia interna entre lo que verdaderamente soy y lo que yo hago en la vida, ¿verdad? Nos empieza a liberar de duda y de ansiedad y nos da paz mental, ¿verdad? Nos permite enfrentar desafíos con mayor resiliencia porque sabemos profundamente que estamos alineados con la vida, que estamos alineados con el cosmos, que estamos alineados con la naturaleza. Por eso nos da esa fuerza. Cuando estamos alineados más con los intereses económicos, más con los, y no estoy diciendo nada que estoy en contra ni de la materia ni del dinero, nada más tener claro quiénes somos realmente, cuáles son nuestras prioridades, cuál es nuestra esencia. Eh, Cuando estamos alineados con esa parte, nos pueden quedar vacíos. Lo que he venido diciendo en muchas conferencias, el 50% de la población de los Estados Unidos se cuestiona por lo menos una vez por semana su sentido de vida. Y en los Estados Unidos, eh, hace 2 años, por primera vez hubo más suicidios que asesinatos, ¿verdad? Esto nos dice algo. Entonces, seguir esta guía interna de nuestros valores profundos, de nuestros significados profundos, nos va a impulsar a ir saliendo de estas limitaciones y de estos miedos y vamos a alcanzar niveles de crecimiento personal y espiritual mayores.
Entonces, al escuchar y confiar en esta voz interior, nos vamos alineando con ese propósito más profundo de quién somos y cada vez vamos a encontrar mayor claridad en nuestras decisiones. Bien, estamos entrando a la sección 4, que es justamente superando estas dificultades. Dificultades que decíamos también en otra conferencia. Donde hay dificultades, es donde se encuentran las dos voluntades. Donde la voluntad del mundo, la voluntad divina, porque decíamos que la voluntad divina era movimiento. Todo el movimiento, tal y como ocurre en el universo, es la expresión de esa voluntad divina. Y ese movimiento se mueve con cierto orden y con cierta dirección. Por eso dice la Biblia, no se mueve la de hoja de un árbol sin la de voluntad divina. Y por eso, cuando nosotros chocamos contra ese movimiento, cuando mi voluntad va en contra de la voluntad divina, pues entonces viene un conflicto, una dificultad. O sea, la dificultad es cuando mi voluntad no está alineada con la voluntad de la vida, con la voluntad del universo, con la voluntad divina. Yo quiero que sea diferente, yo quiero que vaya en una dirección diferente. Pues eso me causa un conflicto, me causa un dolor. Entonces, superando las dificultades y abrazando la vida plena. Entonces, este camino del que estamos hablando de transformación, que es este camino de ir superando esas dificultades, ir rompiendo esas cadenas, ir trascendiendo esos límites, ir superando el miedo con valor, con arrojo, ¿verdad? Y guiándonos por nuestra intuición y también por la sabiduría de la gente que nos pueda dar esa luz externa. Todo esto va conformando un viaje espiritual y un viaje de transformación, un viaje de muerte y de renacimiento, ¿verdad? En un sentido metafórico. Entonces, este camino es un proceso profundo y transformador que aunque desafiante, es esencial. O sea, no hay otra manera. Como dice por ahí un dicho, la única manera es a través de, ¿verdad? No hay manera de saltárselo, no hay manera de rodearlo, hay que pasar por él, ¿verdad? Entonces, los obstáculos que vemos, pues los podemos ver como em, castigos o como imposiciones, o lo podemos ver como oportunidades para aprender y para evolucionar. ¿Qué tengo que aprender? Pues ver dónde están mis límites o dónde están mis no alineaciones con el movimiento de la vida y del universo. Entonces, existen varios desafíos que son comunes en este camino espiritual, como la resistencia al cambio, ¿verdad? Que no viene del mundo exterior, son mis propias resistencias al cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero el status quo, no quiero que cambie nada, quiero mantener las cosas como son. Y como dice por ahí algunas frases, dice, lo único que no cambia es el cambio, ¿verdad? Dice por ahí un dicho filosófico. Entonces, el cambio es constantemente. El miedo, ya vimos por qué, porque el miedo nos mantiene en nuestras zonas de confort. Las dudas también. Las dudas porque es la manera en que la mente está tratando de eh, disuadirte de tomar acciones o caminos que trasciendan y mantenerte en un status quo eh, porque lo que le importa es tu seguridad, ¿verdad? O los desafíos de expectativas irrealistas también, ¿verdad? La sensación de soledad, el conflicto interno, la autoexigencia. Todos estos desafíos pueden frenar el progreso si no se abordan adecuadamente, como ya algunos de estos los estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo superar estas dificultades, estos desafíos, estos retos auténticos como parte de un proceso, ¿verdad? Cómo tener la paciencia y cómo confiar en un proceso espiritual y desde luego cómo buscar el apoyo en una comunidad o un mentor o un maestro o un guía, ¿verdad? Prácticamente en todas las grandes tradiciones espirituales, siempre ha habido estos elementos, ¿verdad? Está en la comunidad, la Shanga, o como muchos nombres reciben diferentes tradiciones,
está el discípulo y está el maestro, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están esos elementos como para reflexión y los invitamos a reflexionar sobre ello. Aquí hay un comentario, déjenme nada más ver el comentario. Este dice Tere Cabrera, a propósito de voluntad, ¿qué será cuando siento que mi voluntad está en un nivel bajísimo? Una pregunta importantísima, una pregunta valiosa. A ver, un comentario breve sobre eso. A menudo nos relacionamos con la voluntad como es algo que simplemente sucede. Ujú. Sí ha habido psicólogos y maestros espirituales o tradiciones espirituales que han abordado el tema de la voluntad. Eh, el mismo Gurdjieff decía, la evolución del ser humano es la evolución de su conciencia y la conciencia no evoluciona inconscientemente. Pero luego añadía, la evolución del ser humano es la evolución de su voluntad y la voluntad no evoluciona involuntariamente. Entonces, es una práctica. Rudolf Steiner, otro de los grandes maestros espirituales de la humanidad, él hace una diferenciación, dice que la inteligencia o el pensamiento se desarrolla a través de la creatividad y a través de la diversidad, del cambio, ¿verdad? Pero que la voluntad se desarrolla a través de la repetición. Entonces, eh, la voluntad hay que repetir, hay que practicar y la voluntad se va desarrollando. Nada más como punto de referencia. Dice Rosy, enfrentarse a todos los retos eh, que evitar fluir. Muy bien, sí, exactamente. Enfrentarse a todos los retos, este, en lugar de evitar fluir. De alguna manera es otra forma de decirlo también. Entonces, y con todo esto de buscar ese apoyo en esa comunidad, en ese mentor, ese maestro, y también practicar el autocuidado o autoamor, es importante, la compasión hacia uno mismo, o sea, empezamos con cuidarme a sí mismo, esa compasión hacia sí mismo, en todo ese contexto para enfrentar y superar las dificultades, ¿verdad? Eh, Al transformar las dificultades en oportunidades, o sea, ¿cómo viene la transformación en todo eso? Pues es la perspectiva que le demos. Los hechos siguen siendo los hechos, pero repito, es cómo lo veo, cómo lo enuncio, cómo lo digo. Esto es un problema, esto es algo, una limitación, ya no se puede, o esta es una posibilidad, o esta es una oportunidad, o esta es una invitación. ¿Verdad? Eh, Entonces, transformando estas dificultades en oportunidades de crecimiento, podemos empezar a vivir una vida más auténtica y plena desde el punto de vista del alma, desde el punto de vista del espíritu, desde el punto de vista de la conciencia. Entonces, superar estos desafíos nos permite actuar desde un lugar de la verdad, ¿verdad? Y del amor. Decía Cristo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y no se llega al Padre si no es por mí. Fíjense los sinónimos de eso, verdad, camino, vida, y aquí le podemos añadir amor. Son formas, eh, en un nivel superior, son sinónimos, ¿verdad? Porque, porque el verdadero ser es esa conciencia universal que somos, y esa conciencia universal que somos, como también algunos hasta casi estereotípicamente decimos, es amor, ¿verdad? Entonces, y esto nos llevaría a una vida más significativa, una vida más profunda, una vida con mayor sentido, y una vida que nos hace sentir más llenos, y no una vida que aunque tengamos logrado ciertos logros sociales o materiales, pues algunos todavía viven con unas sensaciones de vacío y como un nunca acabar. Entonces, superar estas dificultades en el camino espiritual nos permite vivir con mayor autenticidad, con mayor plenitud. Nos volvemos más capaces de actuar desde el lugar del amor y la verdad, desde allí, porque ya el motor, la motivación es esa, el amor y la verdad, y desde allí vivimos, es quien somos, en lugar desde el miedo o desde la conformidad.
Esta autenticidad de amor y verdad que somos se traduce en una vida más rica y significativa, y donde nuestras acciones y decisiones están alineadas con esos que son nuestros valores verdaderos y superiores que corresponden a la esencia de quién somos. Entonces, al abrazar estas dificultades como parte de este proceso, vamos aprendiendo a vivir plenamente, con un sentido de propósito y conexión con todo, con lo divino, con todos. Muy bien. Usar la autorreflexión como herramienta de conocimiento. A ver, María Dolores aquí añade una cosa también, dice, mantener buena autoestima para enfrentar problemas, enfermedades, caídas emocionales, fluir sin miedo y ser feliz, mantener esa felicidad cada día. Gracias, María Dolores, gracias. Entonces, la autorreflexión como una práctica regular nos va a permitir constantemente estar examinando lo que vivimos todos los días, también examinar constantemente nuestras emociones, qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, y empezar a identificar patrones que nos limitan, que es lo mismo que miedos. Aunque no lo sienta como miedo, ese es el miedo es el patrón limitante, el reflejo del miedo es el patrón limitante. Y esta práctica es esencial para que podamos entender las causas de nuestras dificultades. Vamos a ver que las causas de las dificultades son expresiones de esos miedos y de esas creencias autolimitantes, y ahí nos atoramos, pero hasta que no los transformemos y hasta que no tengamos la osadía y el arrojo y la valentía de trascenderlos, ahí nos vamos a mantener. Y entonces desarrollar las estrategias adecuadas para superarlas, que ya las hablamos. El mindfulness, la atención plena, el explorar el miedo, el explorar las creencias, ya sea por técnicas de meditación, ya sea liberarlas a través de técnicas corporales, técnicas energéticas, el yoga, la meditación, etcétera. Entonces, a través de estos métodos, también el diario personal, también lo habíamos mencionado, la meditación reflexiva, etcétera. Em, por otro lado, la aceptación, otra clave para la transformación, que también ya la habíamos mencionado, pero aceptar estas dificultades y estas emociones y estos pensamientos sin juicio. Ahora, aceptar no quiere decir vamos a agarrarnos de ellos, simplemente es verlos sin juicio, ¿verdad? Sin resistencia. Y entonces, a través de observarlos, a través de contemplarlos sin juicio, se van liberando, se van disolviendo, ¿verdad? Esta atención plena, que junto con mantras, también oraciones, son prácticas útiles para cultivar la aceptación y para facilitar la transformación personal. Y vamos cerrando ya vamos cerrando estas prácticas diarias para mantener la armonía y la felicidad. Entonces, la importancia de ciertas prácticas diarias, ¿verdad? Por ejemplo, la meditación. Eh, se observa muchas técnicas de meditación, pero ¿por qué es importante? Lo hemos dicho, ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Más adelante, en algún momento, estaremos repitiendo. Hemos dado un curso sobre las bases científicas de la meditación. La meditación, que es una práctica antigua que se ha estudiado enormemente en las últimas décadas, han estudiado cómo todos los seres humanos tenemos cierto patrón de pensamiento. Es decir, la mayoría de los seres humanos, cuando se hicieran una resonancia magnética funcional que se llama, y estuviéramos viendo qué partes de nuestro cerebro están activadas, estaríamos viendo que es un patrón. Hay ciertos patrones de cómo pensamos, ¿verdad? Eso está ligado a estas áreas activas en el cerebro, está ligado a ese patrón de funcionamiento. Cuando practicamos una meditación que nos concentramos en un punto, los escáneres de este cerebro, del cerebro, muestran cómo a los 5 minutos más o menos, poco a poco, esos puntos que estaban activos empiezan a desactivarse y empiezan a crear nuevas zonas de activación. Pero casi igual, simultáneamente que empiezan a desactivarse,
empieza un movimiento para activarlos. Es decir, empieza un movimiento para regresar al patrón que nos es familiar de pensamiento. Esos primeros 5 o 10 minutos son cruciales, porque lo que ocurre con muchas personas es que terminan rindiéndose y dejan la meditación y regresan al patrón habitual. Ese patrón habitual es el que siempre te va a hacer pensar de la misma manera, ver el mundo de la misma manera y por tanto sentir de la misma manera y comportarte más o menos de la misma manera. Cuando logras mantener eso y romper con la práctica cada vez más rápido eso, entonces entras a un espacio donde ya no dependes de un patrón de pensamiento. Entonces vas a poder ver las cosas de maneras distintas, vas a poder escuchar las cosas de maneras distintas y vas a poder implementar conductas distintas. Por eso la importancia de la meditación. También el autoanálisis, ya lo hemos hablado, la oración, la gratitud, los actos de bondad. No nos vamos a meter en todos los detalles de cada uno de esto, pero todo esto, inclusive la ciencia, las neurociencias en particular y la ciencia en general, han venido a demostrar el valor que tiene en el bienestar y en el desarrollo de de nuestro potencial humano. Estas prácticas nos van a conectar con esa esencia interior, ya lo vimos por qué, por lo menos en el caso de la meditación, y van a cultivar nuestro bienestar espiritual y emocional. Entonces, la meditación diaria, que uno de sus beneficios es el calmar la mente, reduce el estrés. Esto no son nada más palabras que aquí se pusieron a la ligera, hay estudios sobre esto. Te conecta con tu ser interior. Dedicarle unos días cada día fortalece la claridad mental y el equilibrio emocional. Otra de las prácticas diarias es el autoanálisis y reflexión. Reflexionar diariamente sobre experiencias nos ayuda a identificar patrones limitantes, a tomar decisiones más conscientes y desde luego el que quiera añadirlo, escribir un diario personal o practicar esta meditación reflexiva son herramientas adicionales muy útiles. La oración, por el otro lado, va a fortalecer tu relación con lo divino. Es la que te va a ir proporcionando guía, fortaleza, vas incorporando la oración a la rutina diaria y esta te va alineando con tu propósito espiritual. La práctica de la gratitud diaria va a enfocarte de una manera positiva, mientras que los actos de bondad van a fortalecer tu conexión con tu guía interna y van a reforzar tu sentido de compasión. Entonces, meditación, autoanálisis, oración, esenciales para mantener y fortalecer la conexión con esta guía interna. Muy importante desarrollar esa conexión interna. Es un músculo, hay que desarrollarlo y va a asegurar que poco a poco tus decisiones estén más alineadas con esa esencia y con ese propósito. La clave para esta transformación de manera continua radica en mantener esa consistencia en tus prácticas diarias y adaptarla de acuerdo a tus necesidades y evolución personal. Conclusión, la clave para alcanzar una vida plena, equilibrada, llena de propósito, reside en la práctica constante de meditación, ahí añadiríamos el yoga, el autoanálisis, la oración, la gratitud, los actos de bondad. Estas prácticas no solo te conectan con tu guía interna, sino que te permiten mantener una transformación continua y auténtica. Muy bien, vamos a pasar que nos quedan unos minutitos para comentarios o preguntas que tengan. Se abre el derecho de palabra. Recuerden que aquí no intentamos que pensemos todos iguales, simplemente esto es una, este, una conversación para que tomes lo que consideres valioso para ti y lo que no, pues deséchalo. Entonces, bienvenidas sus comentarios, sus preguntas, sus refutaciones. Adelante. Y pueden hacerlo, abrir su micrófono o lo pueden hacer vía chat. Francisco, adelante, Francisco Barrera. Y creo que después de eso, María Dolores. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Carlos, por su excelente compartir y muy sintético y elaborado. Quería resaltar algunas cositas. En la vida diaria a veces se dice, o soy concreto,
Y cuando estaba adolescente, unos 15 años, tenía un primo que vivía con otro familiar. Le decía, oiga, ¿y usted por qué no se vuelve vegetariano y tal cosa? Decía, no, porque mi tío no es congruente. Entonces le decía, yo no necesito que una persona sea congruente para yo cambiar, me explico. mm, Mi mm, papá tomaba y sin embargo eso me sirvió para yo no tomar. mm, Entonces, siempre como que nos hacemos a la sombra de esa palabra ser congruente, no. Que mm, tengo que ser congruente soy yo, no los demás. mm. Es mi idea. Y lo Muy de la bien. guía y el externa del mentor es importantísimo. En Estados Unidos, en las empresas le ponen a una persona cuando entra un mentor y que lo ayuda a su desarrollo interno en la empresa y todas estas cosas, ¿no? Claro. Incluso en Oriente es muy aceptado la palabra maestro, gurú, pero aquí en Occidente no. Mm, Hay un libro que se llama de una psicóloga, ¿necesita usted un gurú? mm, Así lo escribe una pregunta. mm, Y generalmente decimos que no. Una mm. pequeña anécdota de Anthony de Melo, Sí. y un hindú que se volvió, mm, ¿cómo se llama esto? Bueno, cristiano, pero su forma de pensar era muy concreta, ¿no? Entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial, había una señora a este lado del río Támesis, que rezaba todas las noches, Señor, por favor, que las bombas que manda Hitler caigan al otro lado, ¿sí? Entonces, Anthony de Melo, que era un sacerdote jesuita, ya me acordé, decía, señora, usted debe orar es para que Hitler no mande bombas, ¿sí me entiende? Así Mm, son las cosas. Uno reza por los hijos y no, rece por toda la humanidad, porque si toda la humanidad está bien, sus hijos también van a estar bien y uno. mm. Y sobre eso escuché hace poco, recordé una anécdota de Winston Churchill, que ya Ajá. cuando Alemania iba a invadir a el ejército más poderoso en ese momento en Europa, y en el mundo iban a ir a Inglaterra, tenía los barcos, no, todos los aviones. Entonces Winston Churchill habló por la BBC Londres y dijo al pueblo, lo único que nos queda es orar. Y no lo creerán, Hitler nunca invadió a Inglaterra. Mm, Entonces la importancia de la oración. Por mm, eso en algunos movimientos se habla de la oración matutina, ¿sí? Porque nos permite conectarnos con lo divino, ¿sí? Ya mm, estamos como protegidos con un egregor diferente, que hace que nuestra subconsciente y consciente actúa de otra forma. Ya para terminar, el miedo a la muerte, ¿no? Que tenemos mucho aquí en Occidente. Entonces hay un maestro muy famoso que se llamó Ramakrishna, ujú, fue discípulo de Krishnamurti y otros grandes maestros hindú, Vivekananda, que vino aquí, fue el primero que trajo el yoga a Occidente. Entonces iba un día con su discípulo, que le tenía miedo a la muerte, caminando cuando de pronto sintió un ruido todo extraño. Y entonces volteaban a mirar y el discípulo le dijo, Maestro, mi cuerpo atravesado por una flecha. Y claro, ya estaba muerto, ¿no? Entonces el maestro dijo, quería acompañarte para que te dieras cuenta que la muerte es algo natural. Y siguieron caminando y conversando, ¿sí me entiende? En otro mm, nivel, en otro plano. mm, Entonces, ¿y a qué le debemos tener miedo? A nuestra incompetencia, a mm, nuestra zona de confort. mm. Gracias, Carlos. Excelente, excelente, muy amable. Ay, pues gracias, Francisco, porque aquí también nos llenaste de mucha luz y la importancia de la comunidad, como cuando nos escuchamos, cuando aprendemos unos de otros, pues nos enriquecemos. Entonces tú diste el ejemplo de eso, Francisco. Gracias. María Dolores, adelante. Y mientras por ahí hubo un comentario de Mónica, súper interesante y práctico. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Adelante, María Dolores. Desde joven o desde niña, siempre me he acercado a los grupos más vulnerables, a Mm, los que viven en la calle, a los minusválidos, a, a los presos, siempre a los asilos, siempre he buscado algún lugar en donde yo pueda dejar un poquito de mí. mm, Ahora se le llama servicio. mm, Bueno, también en donde yo vivo por acá le llaman voluntariado, mm, pero eso lo practico, mm, no veo a la persona,
sé que tiene una necesidad y que por algo está así, en condición de calle o ciego. Yo no voy a juzgar su situación, pero en lo que yo pueda apoyar, apoyo. Mm, No soy rica, voy al día, pero si puedo dar una moneda, mm, se la doy, no me hace más pobre. Y siento que eso, los actos, las acciones pías de piedad, de, de, de condolerse, pero que nazca de tu corazón, no porque te vean que lo mm, haces, porque te tomen la foto, no, que nazca de tu corazón. mm. Y siempre diario vas a encontrar a alguien que necesita. Pero en esa situación yo me pongo a pensar, a lo mejor yo necesito más que aquel. Es Mm. mi reflexión, muchas gracias. María Dolores, qué impacto ha tenido en ti esa práctica? ¿Qué diferencia ha hecho en ti? Sí, sí, yo fui una persona que crecí con una madre enérgica, dura, grosera, y esa parte que yo empecé a practicar y que practico, me convirtió con el paso de los años en una persona diferente, más sensible, más tranquila, y volví a sonreír. Gracias, María Dolores. Muy bien, pues alguien más, ahí Tere Cabrera dice, es curioso cómo llaman la zona de confort, sin embargo, para mí no lo ha sido. Afortunadamente ya identifiqué que el miedo en mí es muy fuerte. No me queda muy claro, dice, cómo llaman la zona de confort. No sé a qué te refieres exactamente, Tere. Dice, sin embargo, no lo ha sido. Por lo mismo, no estoy muy seguro a qué te refieres que para ti no ha sido. Quizás te refieres a que ese lugar donde has vivido no justamente es de confort. Quizás a lo que te refieres y creo que es una paradoja lo que dices. No sé si quieres abrir el micrófono y hablarlo o te comento lo que yo capto. Este, y es justo por lo que acabas de decir. Tu miedo es muy fuerte. O sea, el miedo es tan fuerte ya en el presente y en esa misma zona que no lo llamas de confort. ¿Es eso, Tere? Si puedes contestar por el... Exacto, sí. Sí, tienes toda la razón. Y sin embargo, fíjate, lo paradójico es que te sigue siendo familiar y has estado ahí por mucho tiempo eh, y lo has tolerado de alguna manera. Por eso sería una zona de confort. No quiere decir, zona de confort no necesariamente quiere decir de comodidad, aunque para algunos sí es de comodidad, pero también quiere decir zona conocida o zona familiar. Este, alguien puede estar en una situación de abuso y ser una situación conocida y prefiere esa a otra, ¿verdad? En ese sentido es una zona, pero tiene razón, a lo mejor no solo a llamarle de confort, sino una zona familiar, una zona conocida, ¿verdad? Es otra forma de decirle. Adelante, Rosy. Yo pienso que la zona de confort es, es una decisión de uno mismo cuando el cuerpo lo necesita, pero Mm, salir de ella también es una necesidad de uno salir de esa zona de confort. sí. Sí, es importante, Rosy, no confundir una zona de confort como la que nos estamos refiriendo con digamos, un espacio de paz, un espacio de relajación, un espacio de descanso, un espacio de recuperación que el cuerpo necesita, que los seres humanos necesitamos de manera normal ante un periodo de acción, de servicio, de trabajo. No confundirlo con eso, ¿verdad? Ah, ok, Este, sí. sí, no, es algo distinto, es eso que decíamos, el miedo, los miedos.
que nos mantienen en un lugar, digamos, estático, sin crecimiento, sin desarrollo, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere. Bueno, los miedos, en cuanto a los miedos empiezan desde que empezamos a ser conscientes y a sentir Claro, Rosy, lo que vivimos. exacto. Entonces, yo entendí por experiencia propia que la única que podía darle solución a eso era yo misma, Bien, porque por lo mismo que caí, por lo mismo me levanté. muy bien. Gracias, Rosy. Bueno, Ya, vamos a cerrar. Bueno, aquí hay un comentario amplio de Carolina Monroy. Mi querida Carolina dice: excelente presentación, interesantes reflexiones, el miedo paraliza, exacto. Y eso tal vez pueda atrapar en la zona de confort. Correcto, eso es a lo que estamos refiriendo. En la personal le hablo a mí, yo superior, y me siento protegida y guiada por Dios. Qué bonito, eso me llena de amor y fe para dar el siguiente paso. Es muy bien. Cada día trato de ser mejor y me lleno de energía, calma y paz. Gracias, maestro, por estar para nosotros. Muy bien. Bueno, gracias por tus palabras, Carolina. Vamos a cerrar. Bueno, otro comentario. Coincido en la acción de confort es consecuencia del miedo que nos impide avanzar y que es una forma de evadir el cambio. Otro ejemplo. Perfecto. Es exactamente, esto nos refiere a una zona de confort. No cambio. El no cambio es una zona de confort, ¿verdad? El cambio constante, la evolución constante, eso es estar constantemente moviéndonos más allá del confort y sobre todo en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento de amor, de todo nuestro potencial interno. Muy bien. Bueno, pues gracias por estar aquí. La semana que entra va a haber sesión, porque esta fue una sesión extra, porque esta presentación era demasiado extensa y valía la pena pues trabajarla en lugar de nada más dejarla ahí sin completar. Se van a compartir los videos, tanto de la anterior como de esta. Creo que la de la anterior ya la tengo, entonces la voy a compartir ahorita y esta se compartirá el lunes o martes, ¿vale? Entonces, gracias a todos. Próximo viernes habrá sesión y de mañana sábado en 8, si no mal recuerdo, tendremos nuestra sesión de crecimiento personal o terapia de grupo. A los que viven en la Ciudad de México o los que viven cerca de la Ciudad de México quieran venir el sábado. También en el grupo mismo, ahí ponemos la información y agradecemos a todos que estén aquí, agradecemos mucho que estén invitando a gente a estas conferencias gratuitas y también a que vengan a los grupos de crecimiento personal los sábados. Que tengan una bonita noche, que descansen, que tengan mucha luz. Carolina, gracias por graduaciones, linda noche para todos, sí, linda noche para todos, que descansen y seguimos en el camino, seguimos en el sendero, aprendiendo uno de otros y conociéndonos unos a otros. Bonita Muchas noche. gracias, gracias. Adiós todos, buenas noches, gracias, buenas noches. Hasta luego, adiós. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Gracias, Carlos. Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches, Alicia, Aurora, Carolina, Conselena. Buenas noches. Buenas noches, Tere. Buenas noches, Elena, Eloísa, Patricia, Eresade, Buenas noches, Elma, gracias. Mónica, Rosa, Silvia. Buenas noches, Tere. Gracias a todos. Buenas noches. Ujú.